Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 8, ¿no? Dentro de nuestra materia de Derecho Bancario Bursátil, en la licenciatura en Derecho con énfasis en juicios orales, ¿sí? Dentro del séptimo cuatrimestre y estamos en la licenciatura en línea, ¿sí? Bueno, a cargo de nuestra catedrática, la licenciada Ania Aurora Mir Cutier y su alumno y servidor, José María Campero Valle. El día de hoy vamos a realizar las interrogantes que vienen dentro de esta actividad, ¿no? La primera nos dice qué es el derecho bancario y bursátil y las ideas principales, ¿no? Entonces, el derecho bancario es el derecho financiero como tal, es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones públicas, ¿no? Que surgen del proceso de la formación, distribución y la utilización de los fondos monetarios en el Estado y las autoridades locales. ¿Qué es lo que va a delimitar este derecho financiero, ¿no? Son las áreas de la actividad del Estado y va a regular en sí todo lo que tenga que ver con la actividad bancaria, ¿no? Como tal. Entonces, si nosotros quisiéramos ver, tendríamos que hablar sobre una ley estatal, sobre un derecho administrativo, sobre un derecho financiero, sobre la legislación financiera, ¿no? Entonces, la ley estatal es la que va a dar las bases de la organización. El derecho administrativo regula las relaciones sociales en el ámbito de la administración pública y ejerce en las autoridades ejecutivas. El derecho financiero se aplica para ambos tipos de actividad, tanto del Estado como para la actividad financiera que pueda realizar ambos organismos, ¿sí? Y la legislación financiera es el conjunto de actos normativos que contiene el derecho financiero. Se podría definir como el conjunto de legislaciones de las instituciones de crédito y bursátiles que regulan la creación, la organización, el funcionamiento y la operación de las entidades bancarias y de valores, así como los términos que intervienen en las autoridades financieras y la protección ante los intereses del público o de las personas, en nuestro caso, ¿no? Que podemos adquirir algo. Ahora, si partimos del concepto de derecho financiero, las normas que lo integran va a ser el derecho bancario, el derecho bursátil y el derecho de seguros. Entonces, aquí tendríamos que definir bien cada uno de ellos, ¿no? También podría ser derecho de finanzas, derecho de organizaciones activas, derecho de ahorro y crédito popular, derecho de agrupaciones financieras. Por lo tanto, el derecho financiero nos ofrece un conjunto de normas de derecho público que se ocupan de los siguientes aspectos, que van a ser autorizaciones para entidades financieras, las revocaciones de esas mismas entidades financieras, los requerimientos de capitales, las operaciones, las prohibiciones, los delitos, las sanciones para estas actividades financieras y la protección a los intereses del público o del usuario, ¿no? Y sobre todo la supervisión del Estado en materia de finanzas, ¿sí? Ahora bien, con respecto al sistema bancario mexicano, sería correcto hablar de un subsistema bancario mexicano, ya que lo bancario no es más que una parte de lo financiero, y lo financiero de lo económico, y lo económico de lo social, y así se va sucesivamente, ¿sí? La teoría general de sistemas es un esfuerzo de estudio interdisciplinario por integrar o tratar de encontrar propiedades comunes entre estos mismos sistemas, ¿no? Del sistema financiero, el sistema económico, el sistema social y todo lo que los vincula, ¿sí? Según un autor mencionado en las literaturas que leímos durante este proceso de estudio, el, el autor Fernando Menéndez Romero, podemos asegurar que el sistema bancario mexicano está integrado por el conjunto de normas jurídicas, institucionales y principios en materia bancaria que regulan los términos en los cuales la autoridad bancaria supervisará y regula la constitución, la organización y los funcionamientos de las instituciones bancarias y de créditos, los fideicomisos públicos y diferentes circunstancias, ¿no?
Ahora bien, para que nosotros podamos hablar de esta área como tal del derecho bancario, pues tendríamos que conocer la definición de banco, ¿no? Y banco es una institución de intermediación financiera o crediticia, ¿sí? Lo financiero alude a la acción de proporcionar fondos mediante diversos mecanismos para la consecución de los más variados fines. ¿Por qué se menciona que es una institución intermediaria? ¿Por qué? Porque recibe dinero como ahorro de las personas públicas como nosotros, como también da créditos, ¿no?, de diferentes índoles para realizar cualquier otro trámite que se pueda realizar, ¿no? Entonces, tenemos que involucrar con el derecho bancario y bursátil todo lo que tiene que ver. Dice, pues aquí es la teoría que nos menciona, ¿no?, de sistemas. ¿Por qué? Porque estos bancario y bursátil intervienen en un sistema social, económico, de intercambio. Entonces aquí tenemos que ver que hay un mercado de dinero, un mercado financiero, ¿no?, que se va a ver regulado por un sistema bancario mexicano, integrado principalmente por el Banco de México, por las instituciones de la banca múltiple y las instituciones de la banca del desarrollo, así como el patronato del ahorro y los fideicomisos públicos que van surgiendo, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta a la primera interrogante. ¿Qué es el derecho bancario y qué es el derecho bursátil? En resumen, se podría decir que el derecho bancario es la forma en que se va a regular, ¿no?, el intercambio o las acciones que realiza el banco, ya sea que reciba dinero o que dé dinero, ¿no? Es el intercambio, es un intermediario en estos trámites que se realizan. Entonces, tendríamos que ver eso. Ahora, la influencia del derecho bancario y bursátil en la vida profesional y práctica del abogado. Les voy a hablar en mi muy particular caso, ¿no? Su servidor es médico, entonces a mí me mencionan que pues es el derecho, yo no voy a ejercer derecho. Todos los días de nuestra vida ejercemos derecho, ¿sí? Todos los días estamos en constante eh, ac, acumulación o en constantes. El derecho es social, es una estructura que, si bien está escrita en la Constitución política, es algo que surgió desde los romanos, desde muchos, y lo vivimos en nuestra vida cotidiana. Lo mismo sucede con el derecho bancario y bursátil. Todos los días que nosotros utilizamos una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, pagamos algo, la inflación, diferentes circunstancias que se ven en esto relacionado para el derecho bancario nos va a afectar, ¿no? Ahora, para mi punto de vista, el derecho bancario bursátil pues tiene que ver mucho con la licenciatura en contaduría, ¿no? Tiene que estar relacionado, ya que hablamos de intercambios en el caso de los bancos que van a ser intermediarios entre dar o recibir algún subsidio. De tal forma que la práctica como abogados está completamente ligada al derecho bancario, porque de ahí surgen los intercambios de dinero, de todas las circunstancias que nosotros podamos ir viendo. Entonces, el derecho bancario nos ayuda a interpretar las reglas de las actuaciones en un negocio, ¿sí? Además, está en constante actualización, ya que se va adaptando a las nuevas circunstancias y a los casos que se han ido sucediendo a lo largo de los años relacionados con el abuso del poder o con diferentes circunstancias desde el punto de vista de los bancos, ¿no? Pero el derecho bancario nos ayuda dentro de las reglas para establecer cómo va a actuar un negocio, ¿no? Cómo va a suceder esa situación adaptado a nuevas circunstancias. Entonces, el derecho bancario y bursátil, en un sentido amplio, es un conjunto de normas legales y administrativas que van a regular las actividades bancarias. Propiamente dicho, pues son las actividades que realizan los bancos. Y los bancos están relacionados en todo lo que nosotros podamos realizar, ¿no? Porque desde el punto de vista de realizar un crédito, de comprar una casa, una vivienda, un carro,
un préstamo o el simple hecho de llevar y ahorrar tu dinero en un banco te puede dar cierta información que tal vez no conocías anteriormente y que la conoces gracias al estudio de estas áreas, ¿no? Ahora, para poder hablar de en qué se ve relacionada en la vida del abogado, ¿no? Existe algo que se llama derecho financiero y existe algo que se llama abogado financiero, ¿no? Que es el que abarca o el que asesora asuntos de transacciones, transacciones y regula, por alguna forma así decirlo, las finanzas de un cliente o de algún problema que pueda tener con respecto con un banco. Entonces, siempre va a estar bastante relacionado con la vida del abogado y yo creo que con la vida de toda persona, ¿no? Como es el derecho en sí. Siempre se va a relacionar y lo podemos delegar entre la línea de un derecho público y un derecho privado. Dentro de la disciplina jurídica podemos distinguir ciertas ramas que se ven en materia de derecho público, ¿sí? Podríamos relacionar con el derecho bancario, el derecho en materia puede ser relacionado con derecho administrativo, derecho penal por los castigos, derecho civil, derecho mercantil, ¿no? Porque se va a ver involucrado. Al fin y al cabo, si nosotros recordamos la función de un banco, va a ser un intermediario de transacciones, ya sea de movimientos pasivos o activos, ¿no? De recibir dinero o de dar dinero. Entonces, siempre va a estar relacionada la actividad del abogado con el derecho bancario. Entonces es sumamente importante, no solamente para un abogado, sino para cualquier persona conseguir, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los retos del derecho bancario bursátil y las competencias jurídicas? Bueno, el derecho bancario se ve bastante, por así decirlo, modificado, ¿no? Y en el mundo se podría decir que el derecho bancario ha cambiado vertiginosamente en las últimas décadas, ¿sí? Del servicio tradicional de un servidor de una sucursal o la banca por teléfono a pasar a una banca electrónica que ahora ofrece servicios en una manera descomunal, ¿no? Con una identificación biométrica, la huella digital o simple y sencillamente una clave, ¿no? O las actualizaciones que realizan las claves que se van actualizando por minutos y todas esas tecnologías que se ven actualmente en lo que es el derecho bancario. Podríamos decir que de la banca anterior, donde tú acudías a una sucursal y tenías ciertas circunstancias en donde había un horario, había que ir a hacer cola, actualmente existe una banca digital o la dichosa banca electrónica, que la manejas desde tu celular o desde un dispositivo móvil y tienes ciertos privilegios y ciertas dificultades, ¿no? Como todo. Hay asuntos que nos pueden ayudar y hay asuntos que nos pueden perjudicar. El sistema bancario en México tiene instituciones de crédito, está integrado por el Banco de México, como ya mencionamos, la banca múltiple y las instituciones de la banca del desarrollo y los fideicomisos del gobierno. Si bien para mencionar, como menciona la literatura, existen 48 instituciones de la banca múltiple, pero alrededor de 8 bancos son los que abarcan el 80% del mercado, ¿no? Entre ellos podríamos mencionar Bancomer, Santander, Banamex, Banorte, HSBC, Scotiabank, Inbursa, que son los que manejan el 80% del mercado. Y aquí en ellos se ven las actualizaciones, ¿no? Las dichosas bancas móviles, los retiros sin tarjeta que existen en el banco, ¿no? Hay muchas circunstancias que nosotros podemos ir entendiendo dependiendo de lo que estamos estudiando y cómo ha evolucionado el sentido del banco para poder introducir nuevas tecnologías, ¿no? La tecnología ha rebasado los estándares que se esperaban y tiene que surgir unas nuevas legislaciones para poder operar y mantener, pues, por así llamarlo, la seguridad, ¿no? De nuestro dinero en una forma electrónica. Ahora bien, la banca digital o electrónica
en México es un soporte que pues está a través de una computadora, ya todo es vía digital, ¿no? No necesitas tener presencia. Existe hasta una firma electrónica en donde tú puedes establecer ciertos márgenes para el manejo de tu dinero y no tienes complicaciones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues también existe algo que se menciona para transacciones más avanzadas, que es una firma electrónica avanzada, ¿no? Que es un recurso para realizar interacciones bancarias pues más fuertes, por así llamarlo, o de mayor peso económico. Entonces, sí es bastante complejo la actualización con respecto a todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque como todo, siempre van a haber pros y contras en el uso de estas nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos ejercer bien esta situación, tenemos que saber que hay muchas operaciones que realizan estos bancos, ¿no? Siempre van a estar regidos o gobernados por un sistema bancario que es el que nos va a ayudar, ¿sí? Ahora, los retos para el derecho bancario son sumamente complejos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la tecnología rebasa los estándares legales que tenemos, ¿no? Aunque ya existe una regulación, la ley FinTech, que es el siguiente punto que vamos a valorar. Entonces, estas principales retos son avanzar la legislación al avance tecnológico que existe, ¿no? Brindarle una seguridad al cliente del uso de los aparatos electrónicos y la modernización de todo lo que es la banca digital, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el impacto que sufre la modernización de la banca en nuestras operaciones bancarias digitales en México? ¿Sí? Si nosotros recordamos, tenemos muchas ventajas o desventajas, si lo queremos llamar de esa forma, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podríamos llamar o cómo podríamos decir las operaciones que realizan estos bancos? Existen muchos beneficios o ventajas que puede ofrecer la digitalización, ¿no? Entre ellas, permite que los clientes puedan realizar sus transacciones rápidamente. Existe el ahorro de tiempo, costos de traslado, comodidad para poder hacer la transacción desde cualquier sitio. La atención en la modalidad presencial ya no es tan tardada, ¿no? Porque las transacciones menores se realizan vía digital. Evitar el riesgo de un robo y nos brinda hasta cierto punto cierta seguridad, ¿no? También existen desventajas del uso de las tecnologías. ¿Por qué? Entre ellas la más principal pues va a ser la barrera de la modernización, porque no todas las personas tienen acceso al internet, por así llamarlo. Entonces sí persiste esa complicación, aunque actualmente el gobierno de México pues está esforzando en que el internet llegue a todos lados, ¿no? A través de diferentes programas, pero sí es complejo todavía. Y existe la desconfianza para realizar trámites a nivel de línea, ¿no? Y pues no existen los medios electrónicos para servicios personalizados, sino que es en general. Y por supuesto, algo que es de la actualidad, que son los famosos hackers, ¿no? Que te pueden hackear tu cuenta y pues todo lo que tenías ahorrado o algo se puede desaparecer con estas situaciones. Entonces, sí es complejo el uso de estas situaciones. Sin embargo, pues tenemos que ir de la mano con las modernizaciones que existen, de tal forma que el derecho bancario se moderniza y se digitaliza a través de estas situaciones y siempre va a estar bien fundamentado con respecto a muchas circunstancias. Entre ellas, pues podríamos decir que las ventajas y desventajas que ya mencionamos, ¿no? Pero los procesos bancarios digitales van a ir aumentando siempre y los retos que van a presentar, como ya mencionamos, pues son indefinidos. ¿Por qué? Porque van a existir
diferentes circunstancias en donde pues ya realmente ya las tarjetas, pues ya anteriormente nosotros manejamos tarjetas físicas, ¿no? Ahorita las tarjetas, los números pues ya los traen como para seguridad sin números, y las tarjetas, existen tarjetas virtuales, entonces sí necesitamos una regulación. Y aquí vamos a responder la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cuál es la regulación jurídica o cuál es la ley para regular las instituciones de la tecnología financiera? Y aquí entra lo que se conoce como la ley FinTech, ¿no? Esta ley FinTech es sobre la tecnología. Es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera y está conformada por 145 artículos divididos en 7 títulos y tiene por objeto regular los servicios financieros que presentan las instituciones de tecnología financiera, así como su organización, operación y funcionamiento. De tal forma que esta ley FinTech surge en el Diario Oficial el 9 de marzo del 2018 y es la ley encargada en nuestro país de regular las instituciones tecnológicas con respecto a lo que va a ser el derecho bursátil o financiero, ¿no? Entonces tendríamos que decir que la ley FinTech no solo se limita a la ley FinTech como tal, ¿no? Sino que abarca una serie de normas secundarias expedidas por las autoridades financieras, principalmente pues el Banco de México, para ejercer un mayor control en materia de tecnologías, ¿no? En varios países existe esta dichosa ley FinTech y sobre todo pues va a tener muchas complejos y diferentes cosas, ¿no? En nuestro país esta sesión o cuando se empezó a realizar esta ley FinTech, pues se aprobó en una asamblea nacional por la Ley Orgánica del Desarrollo y Regulación del Control de Servicios Financieros Tecnológicos, y en adelante se conforma la ley FinTech, ¿no? Entonces menciona que como tal entra en vigor el 30 de octubre del 2022. Entonces sí va a tener ciertas complicaciones, ¿no? Porque no podemos entrar de lleno en algo que nos va a regular cuando no tenemos ni como tal una plataforma para manejarlo, ¿no? Pero podríamos decir que esta ley FinTech en México es un desarrollo enfocado en el pago electrónico instantáneo mediante plataformas digitales, que conecta al usuario con un correo electrónico, un número celular y cuenta bancaria para enviar y recibir pagos. Entonces, esta ley FinTech es la que nos va a regular con respecto a esta actividad financiera que nosotros tenemos. Para concluir la presentación, pues tendríamos que decir que el derecho bancario es sumamente importante, bancario y bursátil. Siempre va a estar de la mano, ligado con todas las actividades que nosotros realicemos. El derecho bancario va a estar presente en la vida profesional y práctica del abogado siempre, porque es establecer vínculos con un derecho penal de cómo se puede castigar, un derecho civil, un derecho mercantil, un derecho administrativo, ¿no? Porque siempre va a regular a los bancos, las actividades que realizan estos bancos, que van a hacer movimientos o transacciones pasivas y activas, ya sea a través de recibir o de dar dinero, pero siempre va a estar ligado con la vida del abogado, y de hecho el derecho bancario va a estar presente en la vida de cualquier persona, ¿no? En cualquier profesión. ¿Cuáles son los retos del derecho bancario y bursátil? Pues son muchos, realmente es bastante lo que se tendría que actualizar con respecto a esta materia de derecho bancario y bursátil. ¿Por qué? Porque es sumamente amplia la digitalización y la modernización que está realizando la banca nacional o la banca mexicana, de tal forma que los movimientos digitales o la modernización que sufren estas bancas móviles o bancas digitales está siendo exponencial, de tal forma que se tienen que definir nuevas legislaciones, y ahí es donde surge esta dichosa ley FinTech, ¿no? Que como ya mencionamos es la ley que va a regular esos procesos
de, de legislar la tecnología financiera, ¿sí? De tal forma que esta ley fintech pues es la regularización de las instituciones tecnológicas y financieras. Entonces, es la forma en que se va a empezar a regular el crecimiento exponencial de las bancas móviles, de las operaciones que se realizan a través de estos sistemas. Y pues es una materia sumamente amplia. ¿Por qué? Porque es multidisciplinaria o multiversátil, ¿no? Donde podrían entrar, no sé, un contador, podemos hablar de derecho administrativo, derecho penal, derecho mercantil, derecho civil, y todo lo que realice en sí un banco se va a ver relacionado en esto. Entonces ya tenemos un avance con la digitalización y el impacto que sufren las bancas con respecto a esta ley fintech. Por el momento sería toda mi participación. Agradezco muchísimo su atención y de antemano estamos a las órdenes. Gracias.